Tu cerebro no diferencia entre un abrazo real y uno que solo imaginas. Sé que suena increíble, pero déjame contarte algo que transformó mi perspectiva sobre la medicina. Era una mañana de invierno en el hospital, fría y silenciosa. Llevaba 22 años como cirujano. Había abierto miles de cuerpos, había visto el interior del ser humano más veces de las que podía contar. Pero esa mañana comprendí algo que ninguna universidad me había enseñado. El paciente acababa de despertar de la anestesia, un hombre de 58 años. Cirugía de vesícula biliar. Todo había salido bien, técnicamente perfecto. Pero cuando abrió los ojos, vi algo que me dejó helado. Miedo, puro miedo. Sus pupilas estaban dilatadas, su respiración era rápida y sus manos temblaban bajo las sábanas. Y entonces hice algo que no estaba en ningún protocolo. Me acerqué, puse mi mano sobre la suya, lo miré a los ojos y le dije 6 palabras, solo 6. En ese instante, su respiración cambió, sus hombros se relajaron, una lágrima se deslizó por su mejilla y sonrió. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué tenían esas 6 palabras que la morfina no podía ofrecer? ¿Qué sustancias químicas del cerebro se activaron en ese momento? He pasado años investigando esto, estudiando neurociencia, leyendo miles de artículos, y la respuesta es tan sencilla que duele. Verás, tu cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Es la estructura más compleja del universo conocido. Puede procesar información a velocidades imposibles. Puede almacenar recuerdos de toda una vida, pero hay algo que hace tu cerebro en solo 250 milisegundos, algo más rápido que cualquier pensamiento consciente, algo más antiguo que la razón misma. Tu cerebro determina si estás a salvo o en peligro, y esa decisión no la toma tu neocórtex ni tu inteligencia racional, sino una pequeña estructura con forma de almendra. Se llama amígdala. La amígdala es tu guardián primitivo, tu sistema de alarma. Ha estado protegiendo a nuestros antepasados durante 200 millones de años. Y aquí viene la parte fascinante, lo que realmente quiero que comprendas. La amígdala no procesa palabras complejas, no le importan tus argumentos lógicos, no está interesada en tus explicaciones brillantes. La amígdala solo se encarga de una cosa, una pregunta ancestral que surge en cada charla. ¿Estoy solo o estoy acompañado? Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación cuando alguien te habla, pero no te escucha. Están físicamente ahí, pero sus ojos están en otro lado. Su mente está en otro lugar. Y tu amígdala lo capta en 250 milisegundos. Y entonces te cierras, te proteges, construyes muros invisibles porque tu cerebro primitivo ha decidido: no estoy a salvo aquí. Ahora piensa en lo contrario, piensa en esa persona especial que, cuando te habla, te hace sentir que el mundo se detiene. No necesitas que digan cosas profundas ni que tengan títulos universitarios, solo necesitas que estén ahí, de verdad, ahí. Y tu amígdala lo sabe, tu cuerpo lo siente, tu alma lo reconoce. Esto es lo que la ciencia ha confirmado en los últimos 15 años, algo que los sabios siempre han sabido. Las palabras no solo transmiten información, transmiten presencia o ausencia. Y aquí viene la parte extraordinaria, lo que quiero compartir contigo hoy. Después de 26 años como médico, tras miles de charlas con pacientes, después de observar cómo algunas personas sanan no por los medicamentos, sino por algo más profundo, descubrí que hay 6 palabras, solo 6, que al pronunciarlas con sinceridad activan algo mágico en el cerebro humano. 6 palabras que desactivan la amígdala, que liberan oxitocina, que abren el corazón. 6 palabras que la ciencia puede medir, pero que el alma reconoce sin necesidad de instrumento. ¿Y sabes cuál es la cosa más hermosa? Lo más revolucionario no son palabras complicadas ni frases de una psicología sofisticada, sino aquellas que un niño de 5 años puede entender. Aunque la mayoría de los adultos han dejado de decirlas porque vivimos en un mundo extraño. Un mundo donde tenemos 1000 amigos en las redes sociales, pero nos sentimos profundamente solos. Un mundo donde enviamos 100 mensajes al día, pero no conectamos con nadie. Un mundo donde hablamos, pero no nos comunicamos de verdad.
¿Te has dado cuenta de cuál es la epidemia silenciosa del siglo XXI? No es el cáncer, ni el Alzheimer, es la soledad. Y la soledad no es simplemente la falta de personas, es la falta de conexión. Estudios de la Universidad de Harvard, el estudio más extenso sobre la felicidad humana, siguieron a las mismas personas durante 75 años. ¿Sabes qué fue lo que encontraron? El principal factor para llevar una vida plena no es el dinero, ni el éxito, ni la fama, son las relaciones, esas conexiones profundas, donde realmente te sientes visto. Y un 80% de las personas, sí, un 80%, afirma que se siente invisible en sus propias relaciones. Quizás tú también. Tal vez en este momento estás pensando en alguien con quien vives pero no logras conectar. O quizás estás reflexionando sobre ti mismo, sobre cómo te sientes cuando hablas, y parece que nadie realmente te escucha. Bueno, déjame contarte algo que transformó mi vida. Estas 6 palabras que estoy a punto de compartir contigo no son trucos de manipulación ni técnicas de seducción, son algo mucho más profundo que eso. Son el idioma del alma, el lenguaje que tu sistema nervioso capta mejor que cualquier otro, el código que abre puertas que pensabas que estaban cerradas para siempre. Pero antes de que te los revele, antes de que los escuches, necesitas comprender algo sobre tu cerebro, algo sobre cómo procesas las palabras, algo sobre por qué algunas personas te atraen de manera magnética y otras te dejan indiferente, porque no se trata solo de lo que dices, sino de cómo tu cerebro lo interpreta. Pero espera, hay algo que debo contarte primero. Un hallazgo que la neurociencia hizo hace apenas 30 años, un descubrimiento que explica por qué cuando alguien bosteza a tu alrededor, tú también sientes ganas de bostezar. Y ese hallazgo, esa pequeña revelación en un laboratorio en Italia, es la clave de todo. Era 1996, en Parma, Italia, en un laboratorio de neurociencia. El doctor Mario Alonso Puig estaba investigando los cerebros de monos macacos. Había colocado electrodos en sus neuronas motoras. Su objetivo era comprender cómo planean sus movimientos. Un día cualquiera que cambiaría el rumbo de la neurociencia, uno de los investigadores entró al laboratorio y se llevó un cacahuate a la boca. No había nada de especial, solo un científico disfrutando de un snack. Pero de repente los monitores comenzaron a volverse locos. Las neuronas del mono se activaron, no las visuales, sino las motoras. El mono no se movió, pero su cerebro funcionaba como si estuviera agarrando el cacahuate. Mario Alonso Puig pensó que era un error. Repitió el experimento una y otra vez, obteniendo siempre el mismo resultado. Acababa de descubrir algo revolucionario, las neuronas espejo. Tu cerebro, mi cerebro, tiene millones de neuronas y lo que hacen es increíble. Cuando ves a alguien sonreír, tus neuronas espejo se activan como si tú también estuvieras sonriendo. Si observas a alguien llorar, tu mente simula ese dolor como si fuera tuyo. No es una empatía abstracta. Es una empatía neurológica, literal. Tu cerebro no puede evitarlo. Está programado para reflejar, para resonar, para conectar. Y aquí es donde me sorprende como médico, lo que transformó la manera en que me comunico con mis pacientes. Las neuronas espejo no solo reflejan acciones, también reflejan intenciones. Tu cerebro puede captar en milisegundos si alguien te habla desde el ego o desde el corazón. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que dice las palabras correctas, pero sientes que algo no cuadra? Quizás un vendedor que sonríe en exceso, tal vez un político que ensaya demasiado, o incluso alguien que te dice «te quiero», pero tú sabes que no lo siente de verdad. Eso es tu sistema de neuronas espejo funcionando, detectando incongruencias y percibiendo falsedades. Porque mira, tu cerebro tiene 3 niveles. El primero es el cerebro reptiliano, el más antiguo, con unos 300 millones de años de antigüedad. Se encarga de tu supervivencia básica: respirar, el latido del corazón, huir del peligro. El segundo nivel es el sistema límbico, que es el cerebro emocional, con 200 millones de años. Aquí habitan tus emociones, tus miedos, tu alegría, tu amor. Y el tercero es el neocórtex, el cerebro racional, que tiene apenas 2 millones de años.
Aquí reside tu lenguaje, tu lógica, tu capacidad de análisis. Ahora, presta atención a esto. Es fundamental. Cuando alguien te habla, las palabras llegan primero a tu neocórtex. Tu cerebro racional las procesa, pero antes de que puedas analizarlas de manera consciente, ya han pasado por tu sistema límbico, ya han sido filtradas por tu amígdala. Y tu amígdala, ese guardián ancestral, toma una decisión en 250 milisegundos. ¿Es esta persona segura? Si la respuesta es afirmativa, tu cuerpo libera oxitocina, la hormona de la confianza, el vínculo y el amor. Si la respuesta es negativa, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, y te cierras. Todo este proceso tan complejo ocurre antes de que te des cuenta. Por eso hay personas que te caen bien al instante y no sabes por qué. Por eso hay quienes te ponen nervioso y no puedes explicarlo. No se trata de una intuición mágica, es tu cerebro límbico captando señales. El tono de voz, las microexpresiones faciales, la postura del cuerpo, la velocidad del habla. Tu amígdala procesa todo esto en silencio, sin que te des cuenta, y luego te envía una señal, una sensación: confiar o protegerte. Ahora quiero contarte una anécdota, una que me da un poco de vergüenza, pero que siento que debo compartir. Hace 15 años tuve una discusión con mi esposa. No recuerdo de qué se trataba, probablemente algo trivial, pero sí recuerdo lo que le dije. Tenía razón, técnicamente, lógicamente, racionalmente. Contaba con todos los argumentos, todos los datos, toda la evidencia, y se lo expresé con mi voz de cirujano, precisa, fría, correcta. ¿Y sabes qué ocurrió? Ella se puso a llorar. No fue porque tuviera la razón, ella lloró, porque en ese instante no necesitaba lógica, necesitaba conexión. Mi neocórtex estaba hablando, pero su sistema límbico gritaba: no me siento vista. Y yo, tan ocupado siendo inteligente, olvidé ser humano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto reflexionando sobre cuántas veces había hecho lo mismo con mis pacientes, cuántas veces había dado el diagnóstico correcto pero no había estado presente. Comencé a investigar, a leer sobre comunicación, sobre la neurociencia del lenguaje, sobre por qué algunas palabras sanan y otras lastiman. Y descubrí algo fascinante, algo que transformó mi práctica médica. Las palabras no tienen un significado fijo. Déjame explicarte. La palabra casa activa distintas áreas de tu cerebro según lo que hayas vivido. Si tu infancia fue feliz, se activan las zonas de recompensa. Si en cambio tu niñez fue traumática, se activan las áreas de amenaza. La misma palabra, cerebros diferentes, recuerdos distintos, emociones variadas. Por eso la comunicación se vuelve tan complicada, porque no estamos intercambiando diccionarios, sino historias. Y aquí es donde la simplicidad se convierte en poder. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford llevó a cabo un experimento dividiendo a los estudiantes en dos grupos. A uno le dijeron: vas a resolver este problema. Al otro le dijeron: vas a resolver este problema juntos. Una sola palabra: juntos. El grupo que escuchó la palabra juntos trabajó un 48% más de tiempo, con un 64% más de energía, y reportó una mayor satisfacción. ¿Por qué? La palabra juntos activa una red neuronal específica, una que ha evolucionado a lo largo de millones de años. La red de pertenencia. Mi cerebro está diseñado para la tribu, para la comunidad, para nosotros. Cuando mi cerebro percibe que pertenezco, todo cambia. La corteza prefrontal se relaja, la amígdala baja la guardia, el nervio vago se activa y entro en lo que los neurocientíficos denominan un estado de seguridad social. En ese estado todo se vuelve posible: la creatividad, la apertura, la confianza, el amor. Pero cuando mi cerebro detecta exclusión, cuando siento que estoy solo contra el mundo, se activa la misma área que procesa el dolor físico. Así es, lo has leído bien. El rechazo social y una lesión física activan la misma región del cerebro, la corteza cingulada anterior. Por eso duele tanto. Por eso, un comentario hiriente puede afectarte más que un golpe.
Tu cerebro no hace distinción entre el dolor social y el dolor físico. Tal vez ahora comprendas por qué esas palabras que alguien te dijo hace años todavía resuenan en tu mente. No fue solo lo que dijeron, fue la forma en que tu cerebro lo interpretó, como una herida o como un alivio. Y esto me lleva de nuevo al hospital, al paciente que despertó de la anestesia. No necesitaba más información médica, no requería que le explicara la operación. Su sistema límbico estaba en pánico, su amígdala gritaba: ¿Estoy a salvo? Y cuando tomé su mano, cuando lo miré a los ojos y le dije esas 6 palabras, su cerebro recibió un mensaje claro, no en palabras, sino en presencia. No estás solo. Y todo su sistema nervioso se tranquilizó. Porque verás, el lenguaje más profundo no es el que sale de la boca, sino el que brota del corazón. Y tu cerebro, ese maravilloso cerebro que tienes, puede diferenciarlos a la perfección. Pero hay algo más, algo que aún no te he contado. Esas 6 palabras que te prometí no funcionan como una fórmula mágica. No son un hechizo que repites de manera mecánica, son algo mucho más profundo. Son un reconocimiento del alma. Y para que realmente las comprendas, para que puedas utilizarlas de manera auténtica, necesito mostrarte exactamente qué sucede en tu cerebro cuando las escuchas. Necesito revelarte el mapa completo, la neurociencia precisa detrás de cada palabra. Ha llegado el momento. Después de todo este recorrido por la neurociencia, tras comprender cómo funciona tu cerebro, ya estás listo para conocerlas. Las 6 palabras que atraen a cualquiera. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una clave que puede abrir puertas que han estado cerradas durante años en tus relaciones. Las 6 palabras son estas: te veo, entiendo tu dolor y me importa. Quizás pensaste que serían más complicadas, tal vez esperabas alguna fórmula psicológica sofisticada, pero ahí radica la belleza, la profundidad oculta en la simplicidad. Ahora déjame desglosarlas. Permíteme mostrarte lo que sucede en el cerebro humano con cada una de estas palabras. Porque cuando comprendes la ciencia, cuando observas el mapa neurológico, entonces puedes utilizarlas con verdadera conciencia. Comencemos con la palabra tú. Parece algo sencillo, ¿verdad? Solo son 3 letras, pero en esas 3 letras se encuentra un poder extraordinario. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron algo realmente interesante. Cuando escuchamos nuestro nombre o un pronombre que se dirige a nosotros, se activa de inmediato la corteza prefrontal medial. Esta es la parte del cerebro que se relaciona con la percepción de uno mismo, con la identidad personal. En otras palabras, la palabra tú le dice a tu cerebro: esto es sobre ti. No eres invisible, no eres parte de una multitud. Eres un individuo que merece atención. Nadie realmente te ve cuando hablan en términos generales, de manera abstracta, sin dirigirse a ti de forma específica. Tu cerebro lo percibe como exclusión, como insignificancia. Pero cuando alguien dice «te veo», tu cerebro realmente se ilumina. En las resonancias magnéticas funcionales podemos observar cómo se activa el circuito de la recompensa. Es como si tu mente estuviera diciendo «por fin, alguien me reconoce, existo». La palabra ver no se limita solo a lo visual. En el lenguaje neurológico, ver implica presencia, significa ser testigo, significa que tu existencia ha sido registrada en la conciencia de otra persona. Hay un concepto en psicología que se llama testimonio emocional. Las investigaciones indican que cuando alguien presencia nuestras emociones y experiencias, el cerebro procesa esos momentos de una manera totalmente distinta. Mario Alonso Puig, un neurocientífico de UCLA, demostró que cuando nuestras emociones son vistas por otro, se activa el córtex prefrontal izquierdo. Esta parte del cerebro está relacionada con la regulación emocional y el bienestar. En otras palabras, ser visto nos tranquiliza, nos equilibra, nos sana. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te caíste? El dolor físico era real, pero lo que realmente necesitabas era que tu madre te viera, que reconociera tu dolor.
Y cuando ella decía «te vi caer, sé que duele», algo dentro de ti se apaciguaba. No era magia, era neurobiología. Tu sistema nervioso recibía el mensaje. No estoy solo en este sufrimiento. Alguien es testigo. Puedo procesarlo. Tal vez en este momento estés recordando situaciones en tu vida en las que nadie te vio, donde tu dolor, tu miedo, tu alegría pasaron desapercibidos. Y quizás ahora comprendas por qué esos recuerdos duelen tanto. No es que las emociones no tuvieran validez, sino que carecían de un testigo. Y el cerebro humano está hecho para compartir, para ser visto, para existir en la conciencia de otro. Tercera palabra, entiendo. Aquí nos adentramos en un terreno profundo, porque entender no es lo mismo que comprender a nivel intelectual. Cuando dices «te entiendo» y lo sientes de verdad, estás activando tu sistema de neuronas espejo. Estás permitiendo que tu cerebro simule la experiencia de la otra persona. Y aquí viene lo increíble. La persona que escucha puede percibir esa simulación. Su cerebro capta si realmente estás entrando en su mundo emocional o si solo estás soltando palabras vacías. Estudios de neuroimagen demuestran que cuando alguien se empatiza de verdad con nosotros, los ritmos cerebrales de ambas personas se sincronizan. Es un fenómeno que se llama acoplamiento neural. Mi cerebro y el tuyo empiezan a vibrar a frecuencias similares, como dos violines que suenan al unísono. No es solo una metáfora, es física, es neurociencia. Mario Alonso Puig, en Princeton, lo demostró al poner a dos personas en escáneres cerebrales mientras una contaba una historia y la otra escuchaba. Cuando había una verdadera comprensión empática, las áreas del cerebro se activaban al mismo tiempo. Pero si la comprensión era superficial, no había sincronización. Los cerebros permanecían desconectados. Por eso puedes percibir cuando alguien dice «te entiendo», pero no lo siente de verdad. Tu cerebro está literalmente buscando esa sincronía, esa resonancia, esa verdad. Cuarta palabra, tú. De nuevo este pronombre personal, pero ahora en un contexto diferente. Ahora no se trata solo de reconocimiento, es especificidad. Tu dolor. No el dolor, ni ese tipo de dolor. Tu dolor. El dolor específico, único e individual que solo tú estás sintiendo. Investigadores del Instituto Max Planck descubrieron que cuando personalizamos el lenguaje, cuando especificamos que estamos hablando de la experiencia única de una persona, la red neuronal relacionada con la identidad personal se activa con más intensidad. Es como si el cerebro dijera, esto no es genérico, no es un discurso ensayado, esta persona está hablando específicamente de mi experiencia. Y esa especificidad genera confianza, porque el cerebro entiende que para ser específico hay que estar presente, hay que prestar atención, hay que estar realmente observando. Quinta palabra, dolor. Aquí viene algo que puede parecer contradictorio, algo que la mayoría de la gente suele confundir. Tendemos a evitar nombrar las emociones negativas. Creemos que si no las mencionamos y las ignoramos, simplemente se irán, pero la neurociencia demuestra todo lo contrario. Mario Alonso Puig comparte un hallazgo revolucionario del Dr. Matthew Lieberman de la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando ponemos nombre a una emoción, al etiquetarla verbalmente, la actividad en la amígdala disminuye. Este fenómeno se conoce como etiquetado afectivo y funciona de la siguiente manera. Tu amígdala está alerta máxima, procesando una amenaza emocional, ya sea miedo, dolor o ansiedad. Sin embargo, cuando le das palabras a esa emoción, por ejemplo, al decir esto es dolor, activas la corteza prefrontal ventrolateral. Y esta área tiene un efecto tranquilizador sobre la amígdala. Es como si la corteza prefrontal le dijera a la amígdala, relájate, yo me encargaré de esto. He identificado el asunto, ya le he puesto un nombre, así que no hace falta que sigas en pánico. Por eso, cuando alguien dice, entiendo tu dolor, no está intensificando el sufrimiento, está ayudando a tu mente a procesarlo, dándole un nombre, una forma, un lugar. Y la mente puede trabajar con eso, puede empezar
a regularlo. Pero aquí está la clave. Tiene que ser sincero. Si alguien dice, entiendo tu dolor, de manera mecánica, sin realmente sentirlo, tu mente lo percibe y en lugar de calmarte genera desconfianza. Porque las neuronas espejo no se pueden engañar. Reflejan la verdadera intención o la falta de ella. Sexta palabra. Importa. Y llegamos a la palabra más poderosa de todas. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, dedicó muchos años a investigar por qué algunas personas logran salir adelante en situaciones extremas mientras que otras se rinden. Su conclusión fue sencilla, pero muy profunda. El sentido. Aquellos que sentían que sus vidas tenían valor, que contaban con un propósito, que había un porqué, encontraban la fuerza para soportar cualquier cómo. La neurociencia moderna ha respaldado esto. Estudios a largo plazo demuestran que las personas con un fuerte sentido de propósito viven, en promedio, 7 años más y presentan tasas más bajas de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué sucede esto? Porque un sentido de propósito activa el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina no es solo la hormona del placer, es la hormona de la motivación, de avanzar, de la vida misma. Cuando sientes que tu vida tiene importancia, que tu presencia cuenta en el universo, tu cerebro libera dopamina y eso trae consigo energía, esperanza y el impulso de seguir adelante. Pero cuando piensas que no importas, que eres irrelevante, que tu presencia o ausencia no hace ninguna diferencia, ese sistema se apaga y con él la chispa de la vida. Por eso la palabra importa tiene tanto poder, porque le está diciendo a la otra persona, a todo su sistema nervioso, tu existencia no es un accidente, no es insignificante, tiene peso, tiene valor, tiene un propósito. Y eso lo cambia todo. Ahora, presta atención a cómo funcionan juntos. Cuando dices, te veo, entiendo tu dolor, y eso importa, estás creando una secuencia neurológica perfecta. Primero, el reconocimiento. Activas la corteza prefrontal medial. Existo. En segundo lugar, la presencia. Activas el sistema de testigos emocionales. No estoy solo. En tercer lugar, la empatía. Creas un acoplamiento neuronal. Alguien se conecta conmigo. En cuarto lugar, la especificidad. Refuerzas mi identidad. Esto es algo único para mí. En quinto lugar, la validación. Reduces la amígdala. Mi dolor es real y reconocido. En sexto lugar, el significado. Activas el sistema dopaminérgico. Mi experiencia tiene valor. Es una cascada, una sinfonía neurológica. Cada palabra prepara al cerebro para la siguiente. Cada palabra abre una puerta. Cada palabra dice, te veo, tiene sentido, importas. He utilizado estas palabras con cientos de pacientes en situaciones terminales, en crisis emocionales, en momentos de desesperación, y una y otra vez he sido testigo de cómo transforman el estado de una persona. No es que sean mágicas, sino que son reales, porque están en sintonía con el funcionamiento del cerebro humano, con lo que necesitamos para sentirnos seguros, conectados y vivos. Déjame darte ejemplos concretos, porque estas palabras se adaptan a cualquier contexto, relación o momento. Con tu pareja, imagina que ella llega a casa después de un día complicado, está cansada y frustrada, y en lugar de intentar solucionar el problema o dar consejos, simplemente te sientas a su lado y le dices, te veo, entiendo tu cansancio, es importante. ¿Qué ocurre en su cerebro? Su amígdala, que estaba en alerta máxima, empieza a relajarse. Se activa su sistema nervioso parasimpático. Ella siente que no tiene que defenderse, que no necesita justificarse, que puede ser vista simplemente en su humanidad. Y desde ese lugar de tranquilidad, desde ese espacio de conexión, ella puede procesar lo que ocurrió, puede hallar soluciones, puede descansar. Con tus hijos, tu pequeño llega a casa del colegio llorando. Alguien se burló de él, y en lugar de restarle importancia con un no es para tanto, te agachas a su altura y le dices, te veo,
entiendo tu tristeza, es importante. En ese instante le estás enseñando algo esencial. Le estás mostrando que las emociones son válidas, que el dolor no es debilidad, que ser visto en su vulnerabilidad no es peligroso, es sanador. Y ese niño crece sabiendo que puede conectar, que puede ser auténtico, que puede pedir ayuda. Con un desconocido estás en una cafetería. El camarero derrama tu bebida. Claramente, está teniendo un mal día. En lugar de frustrarte, miras a los ojos y dices: está bien, te veo. Entiendo que hoy es un día complicado y eso está bien. Puede que nunca vuelvas a ver a esa persona, pero en ese instante le diste un regalo invaluable, le recordaste su humanidad, le mostraste que la conexión es posible incluso con desconocidos. Le ofreciste un respiro en un día que probablemente se sentía imposible, con uno mismo. Y sí, estas palabras también sirven para el diálogo interno. Párate frente al espejo, mírate a los ojos y di: me veo, entiendo mi dolor, importo. Al principio puede parecer incómodo, raro, incluso ridículo, pero tu mente está prestando atención. Y después de años de ser duro conmigo mismo, de criticarme sin piedad y de exigirme al máximo, escuchar estas palabras con mi propia voz es un cambio total, porque activa los mismos circuitos de compasión. El cerebro no diferencia del todo entre la compasión hacia los demás y la compasión hacia uno mismo. Ambas activan áreas similares, la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Investigaciones de Mario Alonso Puig en la Universidad de Texas demuestran que la compasión hacia uno mismo está relacionada con menos ansiedad, menos depresión y un mayor bienestar psicológico. No se trata de ser egoísta, sino de sobrevivir emocionalmente. Es reconocer que también soy humano, que mi dolor cuenta, que yo también importo. Pero espera, hay algo que la ciencia por sí sola no puede explicar. Algo que va más allá de las neuronas y los neurotransmisores, algo que no puedes ver en un escáner cerebral, pero que es tan real como el latido de tu corazón. Porque estas 6 palabras no son solo química, son algo más profundo, algo espiritual. Y para utilizarlas con su verdadero poder, necesitas comprender esa dimensión, la dimensión que trasciende la materia y toca el alma. Durante años fui un materialista convencido, un científico que pensaba que todo se podía explicar con moléculas y sinapsis, que el amor era solo dopamina, que la fe era un fenómeno neurológico, que el alma no era más que una metáfora. Pero algo cambió, y quiero contarte qué fue. Estaba en el hospital con un paciente en fase terminal, un hombre de 73 años, con cáncer de páncreas, con semanas de vida, tal vez días. Ya había hecho todo lo que la medicina podía ofrecer. Morfina para el dolor, protocolos de cuidados paliativos. Todo estaba en orden desde el punto de vista técnico. Entré a su habitación para revisarlo y lo vi sentado en la cama, con los ojos cerrados, las manos sobre el pecho, respirando hondo, sonriendo. «¿Cómo te encuentras?», le pregunté. Él abrió los ojos y me miró, y en esa mirada había algo que ninguna resonancia magnética podría captar. Era paz, una paz profunda. «Doctor», me dijo, «he pasado toda mi vida corriendo, trabajando, acumulando, preocupándome, y ahora que me queda poco tiempo, por fin entiendo». «¿Qué es lo que entiendes?», le pregunté. «Que lo único que realmente importaba era el amor. Todo lo demás era ruido». Él falleció 3 días después, y en ese corto tiempo me enseñó más sobre la naturaleza humana que todos mis años en Harvard, porque, mira, la neurociencia puede explicar cómo funcionan las palabras, puede mapear áreas del cerebro, medir neurotransmisores y cuantificar respuestas, pero no puede responder al por qué. ¿Por qué un abrazo sana más que 1000 palabras? ¿Por qué una mirada puede transformar una vida? ¿Por qué el amor va más allá de la lógica? Y ahí es donde entra la dimensión espiritual. Todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad hablan del poder creativo de la palabra. En el cristianismo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios,
y la palabra era Dios. En el budismo, el habla correcta es uno de los 8 pasos del noble camino óctuple. En el judaísmo, el nombre de Dios es tan sagrado que no se pronuncia. En el Islam, Dios creó el universo con la palabra kun, que significa sé. En el hinduismo, Om es la vibración primordial de la que surge toda la creación. ¿Ves el patrón? En todas estas tradiciones, la palabra no es solo un sonido. Es un acto creativo, es poder manifestado, es conciencia en movimiento. Y cuando dices, te veo, entiendo tu dolor, eso importa. No solo estás activando neuronas, estás ejercitando ese poder creativo. Estás trayendo conciencia a la existencia de otro ser. Estás diciendo, soy testigo de ti. En mi conciencia, tú existes. Y eso es un acto sagrado. Mario Alonso Puig, ese médico al que admiro profundamente, habla de algo que él llama inteligencia espiritual. Y dice algo hermoso. La inteligencia espiritual nos permite reconocer la dignidad que hay en cada ser humano y celebrar la diversidad. Cuando ejercitamos la inteligencia espiritual, no vemos a las personas como objetos, no las consideramos como medios para alcanzar nuestros fines, las percibimos como almas, como conciencias, como chispas de lo divino. Desde esa óptica, cada encuentro es sagrado, cada charla es un acto de comunión, cada palabra se convierte en una oración. Las 6 palabras, te veo, entiendo tu dolor, es importante. Son en esencia esto, un reconocimiento del alma, no solo del ego, porque el ego busca ser especial, quiere destacar, anhela ser mejor que los demás. Pero el alma solo desea ser vista, solo quiere saber que existe, solo anhela sentir que tiene valor. Y aquí está la diferencia clave. Cuando te diriges al ego de alguien, estás alimentando la separación. Eres especial. ¿Especial? ¿En comparación con quién? ¿En qué tipo de jerarquía? Es un juego interminable de comparaciones, pero cuando hablas al alma, reconoces la igualdad esencial. Estás diciendo, tu existencia tiene un valor intrínseco, no porque hagas algo ni porque seas algo, simplemente porque existes. Y eso es amor, amor verdadero, no amor romántico, ni amor erótico, sino amor agape, amor incondicional. Tuve la oportunidad de estar con un monje tibetano. Había pasado 20 años en retiro, en silencio, meditando. Le pregunté qué había aprendido durante todo ese tiempo. Sonrió y me dijo, aprendí que cuando miro a los ojos de alguien, puedo ver al Buda en ellos. Y cuando veo al Buda en ellos, empiezan a verlo en sí mismos. En su momento no lo comprendí del todo, pero ahora sí. Al decir te veo, no solo estás reconociendo a la persona superficial, estás percibiendo la esencia, el ser que hay detrás de las máscaras, el alma que se oculta bajo el personaje. Y cuando alguien se siente visto de esa manera, se transforma, porque rememora quién es realmente, recuerda su dignidad, recuerda su divinidad. No es magia. Bueno, tal vez sí lo sea, pero es la magia más natural del mundo. Es el reconocimiento de que todos estamos hechos de la misma sustancia, que todos somos expresiones de la misma conciencia, que todos importamos, porque en el fondo somos uno solo. El neurólogo Mario Alonso Puig ha investigado los cerebros de personas que se encuentran en estados profundos de meditación y oración, y ha descubierto algo realmente interesante. Se desactiva el lóbulo parietal, que es la zona encargada de la sensación de separación entre uno mismo y los demás. En otras palabras, en esos estados espirituales profundos, el cerebro vive la unidad, no como una idea, sino como una experiencia directa. No existe un yo que esté separado de tú. Solo hay conciencia, solo hay conexión, solo hay amor. Y cuando vives desde esa experiencia, cuando hablas desde ese lugar, tus palabras adquieren un poder diferente. Ya no intentas conectar con alguien que está afuera. Reconoces la conexión que siempre ha estado presente.